Goodman-Hillman, la versión décima, el capítulo 43, en el PDF en la página 1095. Capítulo 43, fármacos antimicrobianos, consideraciones generales. Vamos a leer el libro. En el capítulo presente se revisa la historia de la obtención de los antimicrobianos, sus clases generales y mecanismos de acción y los que explican la resistencia de bacterias. También se exponen los principios que son importantes para escoger el antibiótico apropiado, el empleo de combinaciones de estos fármacos y la importancia de la quimioprofilaxia. En este capítulo se señala un enfoque teórico y práctico en el empleo adecuado de los antimicrobianos y se hace un comentario de los factores que influyen en los resultados de dicha medida. Se insiste también en el uso erróneo y frecuente de los antimicrobianos por la falta de identificación del microorganismo patógeno y en algunos casos ello culmina en infección sobreañadida. Historia. Pasteur y Hubbard fueron algunos de los primeros investigadores en reconocer el potencial clínico de productos microbianos como agentes terapéuticos y dejaron registro de sus observaciones y especulaciones en 1877. Ellos observaron que los bacilos del carbunco se multiplicaban con rapidez después de inoculados en orina estéril, pero no lo hacían y pronto morían si se introducía simultáneamente en dicho líquido alguna de las bacterias comunes del aire. El mismo tipo de experimento en animales produjo resultados similares, y uno y otros investigadores comentaron el hecho de que existen mecanismos antibióticos entre especies inferiores, incluso en mayor grado que entre animales y plantas más evolucionados, y llegaron a la conclusión asombrosa de que el bacilo del carbunco podía ser administrado en gran número a un animal y no causaría en la enfermedad, a condición de que se aplicaran al mismo tiempo bacterias habituales. Afirmaron que esta observación quizá tendría resultados esperanzadores en la terapéutica en el futuro. En los últimos decenios del siglo pasado y en los primeros del año del siglo presente, se demostró que existían sustancias antimicrobianas en cultivos bacterianos y algunas de ellas fueron sometidas a pruebas en seres humanos, pero se les desechó porque resultaron demasiado tóxicas. En la época actual de la quimioterapia antimicrobiana comenzó con el empleo de la sulfonilamida en seres humanos en 1936. La época de oro de los antibióticos comenzó con la producción de penicilina en 1941, fecha en que se produjo en forma masiva dicho compuesto y se le pudo obtener para estudios limitados en seres humanos. Cuando menos del 30% de todos los sujetos hospitalizados en la actualidad recibe uno o más ciclos de antibiótico terapia, y los compuestos de esta categoría han curado millones de infecciones que pudieron haber sido letales. Sin embargo, al mismo tiempo dichos compuestos son algunos de los productos utilizados en forma más errónea por el médico en su práctica o han incluso sido objeto de abuso. Un resultado de su utilización amplia ha sido la aparición de microorganismos patógenos resistentes a ellos. Y esto a su vez ha sido el punto de partida de la necesidad cada vez mayor de contar con nuevos fármacos. Los medicamentos de esta categoría han contribuido de manera importante a los costos cada vez mayores de la atención médica. Definición y características. Los antibióticos son sustancias producidas por diversas especies de microorganismos, bacterias, hongos, actinomicetos, que suprimen la proliferación de otros gérmenes y al final pueden destruirlos. Sin embargo, el uso común a menudo ha ampliado el término de antibiótico, de modo que incluye antibacterianos sintéticos como las sulfonamidas y las quinolonas, que no son sintetizados por microbios. Se han identificado cientos de antibióticos y muchos han sido llevados a la etapa en que tienen utilidad en la terapéutica de enfermedades infecciosas. Los antibióticos muestran diferencias notables en sus propiedades físicas, químicas y farmacológicas, así como en sus espectros antibacterianos y en sus mecanismos de acción. Los conocimientos de los mecanismos moleculares de la réplica bacteriana de hongos y virus han facilitado en grado sumo la obtención racional de compuestos que interfieren en los ciclos vitales de microorganismos. Clasificación y mecanismo de acción. Se han propuesto algunos esquemas para clasificar y agrupar los antimicrobianos
excepciones y superposiciones. Desde el punto de vista histórico, la clasificación más común se ha basado en la estructura química y mecanismo de acción propuesto, y así se considera. Compuestos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, entre ellos está penicilina y cefalosporinas, que guardan semejanza estructural, y también mecanismos disímbolos como cicloserina, vancomicina, bacitracina y los antimicóticos del tipo imidazol, miconazol, ketoconazol y clotrimazol. También los compuestos que actúan de modo indirecto en la membrana celular del microorganismo y que afectan su permeabilidad y permiten la fuga de compuestos intracelulares. Entre ellos están los detergentes, polimixina y colistimetato, y los antimicóticos poliénicos, nystatina y anfotericina B, que se ligan a esteroles de la pared del germen. También los medicamentos que afectan la función de las subunidades ribosómicas 30 o 50S y causan inhibición reversible de la síntesis proteínica. Estos productos bacteriostáticos incluyen cloranfenicol, tetraciclina, eritromicina y clindamicina. También los compuestos que se unen a la subunidad ribosómica 30S y alteran la síntesis de proteínas, todo lo cual culmina en la muerte del microorganismo, incluyen los aminoglucósidos. También los medicamentos que afectan el metabolismo del ácido nucleico, como las rifamicinas, por ejemplo, rifampicina, que bloquean a la RNA polimerasa dependiente de DNA, y las quinolonas, que inhiben a la girasa. También los antimetabolitos como el tiometroprim y las sulfonamidas, que bloquean fases metabólicas específicas que son esenciales para los microorganismos. Finalmente, análogos de ácidos nucleicos como sidobudina, ganciclovir, vitarabina y aciclovir, que bloquean a las enzimas virales que son esenciales para la síntesis de DNA y así impiden la réplica viral. Es probable que surjan nuevas categorías conforme se esclarezcan más mecanismos complejos. En la actualidad se desconoce el mecanismo exacto de acción de algunos antimicrobianos. Factores que rigen la sensibilidad y resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos. Al emplear antibióticos para tratar una infección, los resultados terapéuticos satisfactorios dependen de varios factores. En términos sencillos, los buenos resultados dependen de alcanzar una concentración del antibiótico en el sitio de la infección que baste para inhibir la proliferación bacteriana. Si las defensas del huésped están en su nivel de eficacia máxima, todo lo que se necesitará será un efecto inhibidor mínimo, como el que se logra con los compuestos bacteriostáticos, que hacen lenta la síntesis proteínica o evitan la división de los microbios. Por otra parte, cuando disminuyen las defensas mencionadas, se necesita a veces la destrucción completa mediada por los antibióticos, es decir, un efecto bactericida, para obtener buenos resultados. La dosis utilizada debe ser suficiente para producir el efecto necesario en los microorganismos. Sin embargo, las concentraciones del fármaco deben ser siempre menores de las que sean tóxicas para las células del ser humano. Si se logra lo anterior, se considera que el microorganismo es sensible al antibiótico. Si la concentración del medicamento necesaria para inhibir o destruir al microorganismo es mayor que la concentración que puede lograrse de manera inocua, se considera que el microorganismo es resistente al antibiótico. Casi todos los métodos de sensibilidad in vitro, antibióticogramas, se han estandarizado con base en las cifras medicamentosas que pueden alcanzarse en forma inocua o segura en plasma. Estas no reflejan concentraciones que se alcanzan en los sitios de infección ni toman en consideración factores locales que pueden disminuir la actividad del fármaco. Por tal motivo es de máxima importancia conocer las limitaciones de dichos métodos in vitro. Por ejemplo, muchos bacilos aerobios gram negativos como Pseudomonas aeruginosa son inhibidos con 2 a 4 microgramos por mililitro de gentamicina o tobramicina. Con dichas concentraciones se considera que los bacilos en cuestión son sensibles a ambos antimicrobianos. Sin embargo, las cifras plasmáticas sostenidas por arriba de 6 a 10 microgramos por mililitro pueden ocasionar ototoxicidad o nefrotoxicidad. En este caso es muy pequeña la proporción entre las concentraciones tóxicas y las terapéuticas.
y se vuelve más difícil utilizar uno u otros medicamentos. Las cifras de dichos fármacos en algunos sitios de infección, como humor vítreo o líquido cefalorraquídeo, pueden ser mucho menores de las presentes en plasma. Por tal razón, el medicamento puede tener eficacia apenas satisfactoria o ser ineficaz en tales casos, a pesar de que en las pruebas estandarizadas in vitro muy probablemente se indique que el microorganismo es sensible. Por lo contrario, las concentraciones del fármaco en la orina pueden ser mucho mayores de las observadas en plasma. De este modo, los microorganismos señalados como resistentes pueden reaccionar a la terapéutica si las infecciones se limitan a las vías urinarias. Resistencia a los antimicrobianos. Para que un antimicrobiano sea eficaz, debe llegar al sitio predeterminado, blanco o objetivo, y unirse a él. Las bacterias pueden ser resistentes a un antimicrobiano porque el fármaco no llega a su objetivo, el medicamento sea inactivado, se alerte el objetivo. Algunas bacterias producen enzimas que están en la superficie celular o dentro de la célula y que inactivan a la sustancia. Otras tienen membranas impermeables que impiden la penetración del medicamento. Los antibióticos hidrófilos atraviesan la membrana exterior de los microorganismos por medio de conductos o canales acuosos compuestos por proteínas específicas, porinas. Las bacterias con deficiencia de dichos conductos o canales pueden ser resistentes a los antibióticos mencionados. Otras no poseen sistemas de transporte que se necesitan para la penetración del fármaco dentro de la bacteria. Muchos antibióticos son ácidos orgánicos y por ello su penetración puede depender del pH. Además, factores como osmolalidad o cationes en el medio externo pueden alterar la penetración. El transporte de algunos fármacos depende de energía y por ello no son activos en un entorno anaeróbico. Una vez que el fármaco ha llegado al sitio predeterminado, debe ejercer un efecto nocivo para el germen patógeno. La variación natural o los cambios adquiridos en el sitio blanco que impidan la unión o la acción del fármaco pueden culminar en resistencia. La resistencia se adquiere por una mutación y se transmite en sentido vertical por selección a las células hijas. Con mayor frecuencia dicho fenómeno se adquiere por transferencia horizontal de los determinantes de resistencia de una célula donante, a menudo de otra especie bacteriana, por transformación, transducción o conjugación. La resistencia adquirida por transferencia horizontal se disemina de modo rápido y amplio por diseminación clonal de una cepa con resistencia propia o por nuevos intercambios genéticos entre la cepa resistente y otras cepas sensibles. Por ejemplo, todas las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a penicilina al parecer derivan clonalmente de una o pocas cepas ancestrales que adquirieron MECA, el gen que codifica la proteína de poca afinidad para unión con penicilina que confiere la resistencia a la meticilina. Por medio de un fenómeno de transferencia genética horizontal relativamente infrecuente desde una especie donante desconocida. A diferencia de ello, el gen de beta-lactamasa estafilocócica codificado por plásmido quizá fue transferido en numerosas ocasiones porque está distribuido ampliamente en un gran número de cepas no similares ni relacionadas y en fechas recientes se le ha identificado en enterococos. Mutaciones. La base molecular de la resistencia a la streptomicina, mutación ribosómica, a las quinolonas, mutación del gen girasa y a la rifampicina, mutación del gen RNA polimerasa. Incluye la mutación que surge en una célula que era sensible y la selección de antibióticos a dicho mutante resistente. El mecanismo anterior quizá explique la resistencia secundaria a fármacos antituberculosos que surge en casos de infección por Mycobacterium tuberculosis. Las mutaciones pueden aparecer en el gen que codifica la proteína blanco predeterminada y alterar su estructura al grado que ya no se liga al fármaco. Pueden aparecer en una proteína que interviene en el transporte del medicamento o en un gen o un promotor reguladores que altera la expresión de un blanco o una proteína de transporte o una enzima activadora. Es posible que cualquier población grande de bacterias sensibles a antibióticos contenga algunos mutantes que sean relativamente resistentes al fármaco. No hay datos de que las mutaciones mencionadas sean consecuencia de exposición o contacto con el compuesto particular, más bien las mutaciones de este tipo son hechos aleatorios que confieren una ventaja selectiva al microorganismo en las nuevas exposiciones al medicamento. En algunos casos la mutación monofásica, es decir, de una sola fase, ocasiona un alto grado de resistencia,
Por ejemplo, cuando Escherichia coli o Staphylococcus aureus son expuestas a rifampicina, surgen mutantes fuertemente resistentes por una mutación puntual en el RNA polimerasa, de manera que la proteína no se liga al fármaco. En otros casos, la aparición de mutantes resistentes puede necesitar de varias fases o pasos y cada uno de ellos genera solo mínimas alteraciones en la sensibilidad. Un ejemplo de resistencia por múltiples mutaciones escalonadas es la resistencia a neumococos, a la cefotaxima, que se transmite in vitro ante concentraciones cada vez mayores del fármaco. Transducción. Esta surge por la intervención de un bacteriófago o virus que infecta las bacterias, que contiene DNA bacteriano incorporado dentro de su cubierta proteínica. Si el material genético mencionado incluye un gen que codifica la resistencia medicamentosa, una bacteria recién infectada puede adquirir resistencia a dicho compuesto y será capaz de transmitir el rasgo a sus células hijas. La transducción es particularmente importante en la transferencia de resistencia a antibióticos en cepas de Staphylococcus aureus, situación en que algunos fagos transportan plásmidos como piezas de DNA extracromosómico de réplica autónoma, que codifican a la penicilinasa, en tanto que otros transfieren genes que codifican la resistencia a eritromicina, tetraciclina o cloranfenicol. Continuaremos en la siguiente grabación con transformación. Estamos en la página de Goodman Hillman 1097 del PDF.